malo. Pero la unidad cristiana es fundamental para el cristiano. Necesitamos permanecer unidos. Porque si permanecemos unidos, tendremos victoria. Hay muchos cristianos perdiendo batallas porque están desunidos. Y el Señor hablaba en mi corazón y me decía: mi ejército, mi pueblo, son los únicos que van a la guerra en desunión. Y me maravillaba esto, la siguiente. Me maravillaba esto, que el mismo Dios dijo: miren, la gente está unida, hablan el mismo idioma. ¿Qué me dice a mí? Que muchas veces, aunque hablemos el mismo idioma, estamos divididos, estamos separados. Y Dios se maravilló y Dios dijo: esta gente tiene una sincronía, tienen una visión. Esta gente está unida, están enlazadas. Y ellos entendieron. Y Dios dijo: después ahora que ellos están unidos, nada de lo que intenten hacer les será imposible. Muchas veces las cosas que queremos realizar en nuestra vida personal se vuelven imposibles porque estamos desunidos de la visión. Muchas veces Dios le ha dado una visión a la pastora como ángel de la casa, y nosotros decidimos no seguir. Dios va a abrir puertas, sí, pero Dios no le va a abrir puertas a alguien que está lejos de la visión. Dios no le puede abrir puertas a alguien que está desalineado a lo que Dios quiere hacer en la casa. ¿Alguien dice amén? Y el Señor me hablaba mucho sobre este mensaje de la unidad y me decía que hay un pueblo que necesita permanecer unido. Hay un pueblo que necesita permanecer unido porque no sabemos qué nos espera el día de mañana. Y si estamos en división, la Biblia habla de las obras de la carne: contienda, ira, envidia, celo. Usted lo conoce mejor que yo. Y todas esas son obras de la carne. Y cuando estamos en la carne no podemos estar unidos. ¿Por qué? Porque la unidad viene del Espíritu. La unidad viene del Espíritu y proviene del Espíritu. Y la unidad fue creada por Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y dijo: hagamos al hombre, Él no actuó solo. Ahí actuó la Trinidad. Ahí actuó la Trinidad unidos en uno solo para hacer al hombre. Y Dios se maravilló. Y cuando Dios vio a esta gente tan unida, dijo: a mí no me conviene porque ese proyecto que ellos quieren hacer no viene de parte mía. Y Dios los dispersó, les dispersó las lenguas, los confundió. Y ellos no lograban entenderse. Muchas veces estamos como ese pueblo. Estamos en la iglesia, pero no nos entendemos unos a los otros. Y no es porque tengamos lenguas diferentes. Alguien alaba la gloria de Dios. Y la unidad provocó que Dios se moviera de su trono. Provocó que Dios mirara a un pueblo. Muchas veces la unidad en nosotros como pueblo de Dios puede provocar que Dios actúe a nuestro favor. Que actúe a nuestro favor. Y eso me habla a mí. Y Jesús lo expresó de esta manera: si dos se pusieran de acuerdo en algo aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará. La siguiente presentación. Y también les digo: si dos de ustedes se pusieran de acuerdo en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. El Señor le está diciendo: yo necesito que tu preocupación, que tu oración sea unida a alguien. Yo necesito que lo que tú estés pidiendo, tú lo hagas en unidad con alguien. No porque nuestra oración no tenga poder individualmente, no. No, porque Dios quiere que permanecemos unidos en oración. Y Jesús habla esto. Jesús le está hablando esto a sus discípulos. Jesús le está enseñando este misterio a sus discípulos. Por eso fue que Jesús, cada vez que enviaba a sus discípulos, nunca iban solos. ¿Por qué? Porque les quería enseñar que en la unidad estaba la fuerza. Que en la unidad estaba la fuerza. Cuando dice la palabra que cuando ellos fueron de dos en dos y regresaron maravillados porque los espíritus inmundos se sometían y había sanidades y había milagros. Y el Señor le dice que eso no le maravilla. Y eso me habla a mí
de que Dios quiere que vivamos en la perfecta unidad de Dios. El Señor quiere que vivamos bajo su perfecta unidad. Y cuando estamos unidos al Padre, no hay nada, como dijo Dios, no hay nada que nos sea imposible. La siguiente. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo porque lo hemos escuchado hablar o porque sabemos cuál es nuestra posición en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay apóstoles, hay pastores, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros. Ninguno de ellos es más grande que el otro. Todos cumplen una función. Y muchas veces nosotros somos el cuerpo de Cristo, pastor. Muchas veces somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pégase usted mismo. Pégase duro. No. Pégase duro. Muchas veces somos el cuerpo de Cristo y nosotros mismos, en contra de mi hermano. Ay, no, mira, que él anda en cosas y yo no. Y así, y por eso que la gente dice, no, yo voy para qué voy a ser cristiano si, mira, ellos son cristianos, son un solo cuerpo y andan divididos. Y eso desune, eso da mal testimonio. Gracias. Eso da mal testimonio y la gente ya no quiere estar donde hay problemas. Suficiente problema hay allá afuera. La gente lo que quiere es una ruta de escape. Y si ellos ven que en nosotros también hay conflictos, hay problemas, hay dificultad, hay desunión, ellos van a decir, ¿para qué yo voy a ser cristiano? Todos formamos parte del cuerpo de Cristo. En un cuerpo cada órgano tiene una función especial. Cada órgano, tiene una función vital. Y pasa muchas veces que somos parte del mismo cuerpo. Estamos en el cuerpo. Formamos parte del cuerpo. Tenemos la visión. Pero estamos desunidos. No queremos establecernos como iglesia. La iglesia necesita entender que puede ser apóstol, puede ser profeta, puede ser pastor, puede ser evangelista. Pero cuando trabajamos unidos, la conquista viene a nuestras manos. Cuando trabajamos en desunión, ¿qué vamos a encontrar? Derrota, vergüenza, pérdida. ¿Por qué? Porque la Biblia, Jesús lo dijo, ningún reino dividido entre sí prosperará. El mismo Jesús lo dijo. No puede ser posible que un reino... A Jesús le están diciendo, ¿cómo es que tú echas demonios si tú eres el hijo de Belcebú? Y Jesús le responde, ningún reino dividido puede prevalecer en contra sí. Y eso quiere decir de que nosotros, para que vivamos una vida de conquista, para que vivamos una vida de poder, de autoridad, es bueno hablar de poder, es bueno hablar de autoridad, pero ¿cuál es el problema? De que eso conlleva una responsabilidad, eso conlleva algo en mi vida, eso demanda algo de mí en mi vida. Y cuando nosotros permanecemos unidos al cuerpo de Cristo, todas las cosas se vuelven más fáciles. Cuando somos unidos la conquista viene a nuestras manos. Pero muchas veces estamos perdiendo batallas por estar en desunión. Muchas veces estamos perdiendo batallas por vivir en desunión, vivir lejos de la visión, por vivir lejos de lo que Dios nos prometió. Y cuando estudiaba este mensaje, yo veía a 3 muchachos que tuvieron el carácter necesario de permanecer unidos, pase lo que pase. Estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. El rey hizo un decreto y dijo, hizo una estatua y todos se tienen que inclinar ante la estatua. Y ellos dijeron, no nos vamos a inclinar, porque nosotros sabemos quién es Dios. Nosotros sabemos que pertenecemos a un cuerpo y no podemos fallarle a ese cuerpo. Y ellos no se inclinaron. Ellos dijeron, sepa usted, rey, que hagas lo que hagas, no nos vamos a inclinar. Y ellos no se inclinaron. Y muchas veces nuestra posición ante el mundo es inclinarse. Muchas veces nuestra posición ante el mundo es inclinarse. Pero ellos permanecieron unidos. Y ellos dijeron, no nos vamos a inclinar. ¿Y qué pasó al final? Que esa unidad de ellos, esa unión, ese carácter, ese empuje que ellos tuvieron, provocó a que Dios se manifestara.
provocó de que Dios hiciera un acto de aparición. No importa lo que puedas estar viviendo, si eres capaz de permanecer unido en medio de la prueba, Dios se tiene que manifestar. Si eres capaz de ser fiel en medio de la persecución, del problema, de la ira, de la contienda, Dios se va a manifestar. No importa lo que hayan hablado de ti. Si Dios dijo que iba a hacer algo contigo, lo va a hacer. Y eso era lo que había pasado con el pueblo, con estos tres muchachos. Ellos estaban bajo una situación de presión. Ellos estaban siendo presionados. Y el mundo a diario nos presiona como cristianos. Nos presiona. Y, ay, ¿tú por qué nos haces eso? Ah, no, pero si tú eres joven. Ah, no, pero ¿por qué tú no? No nos podemos inclinar. No podemos permitir que, dice la Biblia, que ellos se conviertan a nosotros. Mas nosotros no nos convirtamos a ellos. Nosotros somos diferentes. Nosotros fuimos llamados, fuimos separados para permanecer en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia narra de que lo echaron en el horno de fuego. Y cuando lo echaron en el horno de fuego, ellos dijeron, no nos importa, si nos libra o no nos libra, no nos vamos a inclinar. Y muchas veces esa es la determinación que tenemos que tomar como cristianos. Dios me bendiga o no me bendiga, voy a estar en la casa de Dios. Dios provea o no provea, voy a estar en la casa de Dios. Dios me sane o no me sane, voy a estar en la casa de Dios. Y ellos tomaron esa determinación. Ellos tomaron ese empeño, ese empuje. Y cuando ellos estuvieron ahí, que lo echaron en el horno de fuego, Dios se reveló. En medio del momento más crítico, Dios se revela a tu vida. Pero, ¿qué provocó que Dios se revelara? La fe de tres muchachos. Todos, un pueblo se había inclinado. Yo vine a decirte, todo Panamá se puede inclinar, pero tú no. Todas las iglesias se pueden inclinar, pero Obreros Asumidos no. Eso fue lo que provocó que Dios se metiera en ese horno de fuego. Y al final el rey dijo, ¿acaso no echaron tres? Yo veo cuatro. Y el cuarto tiene la semejanza al Hijo de Dios. Y Dios saque, y los veo danzando, y los veo felices, y los veo que no se están quemando. Lo que pasa muchas veces es que el enemigo te pone una prueba y él está viendo cuál es tu actitud en medio de esa circunstancia, en medio de esa prueba. Pero ahí se reveló Dios. Ahí se reveló Dios. Y cuando tenemos el poder de Dios en nuestra vida, podemos tener el carácter y la firmeza que tuvieron estos muchachos. Porque ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían que Dios lo podía librar o no lo podía librar. Pero Dios lo libró. Y cuando Dios lo libró, que lo sacan del horno de fuego, ellos rompieron todo parámetro. Porque después de eso el rey dijo, todo el que blasfeme en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego tendrá su castigo. ¿Qué nos habla eso? De que esos tres muchachos, por permanecer unidos, provocaron que la mano de Dios se moviera a su favor. Muchas veces en nuestra vida perdemos cosas. Hay cosas que van a tomar años en nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Hay cosas que no llegan a tu mano de ya para allá. Hay cosas que tienen un proceso. Pero el Señor me decía, la unidad nos lleva a conquistar que lo que nos demoraba años nos demora meses. Que lo que nos demora meses nos toma días. Y lo que nos toma días nos toma horas. Porque estamos perfectamente unidos a Él. Y Él es el dueño del tiempo. Él es quien acelera. Él es quien hace las cosas a nuestro favor. Él es quien acelera los tiempos. Y necesitamos entender que cuando estamos perfectamente unidos a Él, Él es el que abre ciclo y cierra ciclo. Él es el que abre puerta y cierra puerta. Pero necesitamos entender que necesitamos entrar en lo que es la unidad. Si podemos permanecer perfectamente unidos en medio de la prueba, podremos celebrar perfectamente unidos en medio de la bendición. Amén. La siguiente, varón. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará.
Ahí Jesús le está hablando a Pedro. Jesús le está diciendo, tú eres roca, tú no te puedes doblegar, tú tienes que estar firme, tú tienes que ser hombre que vaya adelante. Pero Dios le delegó algo a Pedro. Dios le delegó una misión a Pedro. Y es que las puertas del infierno no prevalecerán. Mi versión dice las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros podemos estar viviendo lo que estemos viviendo, pero sabemos que Dios tiene un tiempo para cada cosa. De que sabemos que podemos estar pasando el proceso que estemos pasando, pero sabemos que ese proceso no es eterno. Sabemos que esa crisis no es eterna. Sabemos que esa enfermedad no es eterna. Sabemos que ese problema no es eterno. Y necesitamos entender como iglesia que cuando estamos unidos en la prueba, lograremos conquistar grandes victorias. Muchas veces perdemos batallas por vivir en desunión. Y Jesús le dice esto a Pedro con la siguiente razón. Jesús sabía que iba a haber problemas cuando ellos iban a iniciar su ministerio. Jesús sabía que el enemigo iba a querer mermarlo, iba a querer derribarlo, iba a querer tumbarlo. Pero cuando Jesús le dice esto a Pedro, me imagino que Pedro no captó la dimensión que Dios le estaba hablando, que Jesús le estaba hablando. Y Pedro se turbó. Pedro tuvo miedo, huyó, se escondió, negó a Jesús. Pero las puertas del infierno no prevalecerán. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de lo que Dios había estipulado para la vida de Pedro. La siguiente. La siguiente. Vamos a estar buscando el libro de Eclesiastés 4:12. La siguiente. La siguiente. Amén. ¿Quién lo tiene? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay el del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe solo. Amén. La nueva traducción viviente dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cordura de tres dobleces no se corta fácilmente. Ahí el texto me está hablando de que van a haber pruebas, de que van a haber dificultades, de que van a haber crisis. Y si no tenemos a alguien que nos cubra las espaldas, estamos desprotegidos. Nosotros solamente vamos a poder conquistar si alguien está cubriendo nuestra espalda en oración. Si nosotros estamos perfectamente unidos, el dolor de mi hermano es mi dolor, la pérdida de mi hermano es mi pérdida, lo que siente mi hermano lo siento yo. Y ahí eso es lo que quiere decir el texto, de que van a haber momentos donde necesitamos la oración de otro. Van a haber momentos donde vamos a estar angustiados, cansados, turbados, molestos por lo que estamos viviendo, desesperados, afanosos. Pero la oración de otra persona es la que me va a dar la fortaleza a mí para seguir peleando. Somos guerreros de milicia, somos hermanos de milicia. Y cuando este texto me llamó mucho la atención, porque yo lo había escuchado, pero no de esta versión. Y dice: si estás solo, puedes ser atacado y vencido. Hay ataques que si tú estás solo, si tú eres un lobo solitario, si tú dices: no, yo no puedo vivir en comunidad porque soy alérgico a tal fulanito o a tal fulanita. Hay ataques que vienen a tu vida y tú solamente lo vas a poder soportar si tienes a alguien que ya pasó por ahí. Para eso es el liderazgo. El liderazgo es para que una persona que ya vivió un proceso difícil le diga a uno que está comenzando
No te preocupes, yo pasé por eso. No te preocupes, Dios te va a dar la salida. No te preocupes, eso tiene su final. Eso no es eterno. Pero muchas veces en los ministerios pasa esto. Yo soy evangelista. Yo soy pastor. Yo soy profeta. No. Necesitamos permanecer unidos. Cuando en la unidad está la fuerza. Napoleón entendió eso. Napoleón dividía. Era experto. Era un estratega. Y él dividía a todos los pueblos porque él sabía que si él los dividía, ellos iban a perder. Napoleón sabía que si él sembraba cizaña, si él decía, mira, que te pasó esto y lo otro y lo otro, ellos iban a estar más débiles. Y muchas veces permitimos que el enemigo siembre cosas en el cuerpo de Cristo. Permitimos que, bueno, yo soy evangelista, yo no puedo compartir con los jóvenes, porque no, somos cosas diferentes, somos de edad diferente, ellos son inmaduros y nosotros somos... No. El reino no se maneja así. Todos formamos parte de un cuerpo. Y si el cuerpo está perfectamente unido, imagínese un cuerpo que tenga que avanzar y uno esté acá, otro, y el brazo esté por allá, el pie esté por acá y el otro pie esté por acá. No podemos avanzar así. No podemos avanzar así. Pero si son dos, se ponen de espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. Claro que siempre tenemos el apoyo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por supuesto. Pero necesitamos entender que los ministerios van a caminar cuando trabajemos de forma mancomunada. De que las cargas se van a volver más ligeras cuando entendamos que nosotros necesitamos evangelizar. Que no solamente le toca a los evangelistas. Que no, yo soy pastor y yo no puedo evangelizar porque tengo que cuidar a los que están aquí. ¿Quién dijo eso? Si los discípulos eran pastores y evangelizaban y hacían campaña y hacían liberación. Pero nos hemos quedado en que yo en mi esquina y tú en tu esquina, yo en mi área y tú en tu área. No, el cuerpo no se maneja así. El cuerpo de Cristo, cuando estemos perfectamente unidos, podremos conquistar cosas mayores. Y algo que me llamaba la atención mucho fue lo siguiente: porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Muchas veces nos desgastamos como líderes, nos desgastamos como pastores. ¿Por qué? Porque no tenemos ese soporte, ese apoyo, ese relevo. La Biblia habla de que del yugo. A mí me asombra mucho algo sobre de que había un güey joven y un güey mayor. Para que el güey mayor le guiara al güey joven y él entendiera el paso, el trote que se debía llevar. Muchas veces como líderes, como pastores, permitimos, no dejamos, no complementamos ese relevo, no preparamos a esa generación que está próxima a levantarse. Y eso forma parte de la unidad. Porque si nosotros no nos preparamos, ¿quién nos va a preparar? Amén. Si nosotros no nos enseñamos, ¿quién nos va a enseñar? Si nosotros no le damos a las herramientas, ¿quién le va a dar las herramientas? Y eso es bien preocupante dentro de la iglesia, porque si no hay relevo, todo el mundo se cansa, todo el mundo se agobia, se pierde la pasión, ya me da igual venir a la casa de Dios o no, porque se perdió la pasión. Pero cuando estamos perfectamente unidos y decimos, hermana, tú estás pasando una crisis económica, yo no, pero yo voy a orar por ti. Tú estás pasando un momento que necesitas oración por sanidad, yo no, pero yo voy a orar por ti. Hay algo que necesitamos entender, que la intercesión ayuda a que nosotros estemos perfectamente unidos, porque es algo del Espíritu. La unidad proviene del Espíritu. La siguiente. La Biblia dice en el libro de Hechos 1, 14 y 15. Todos se reunían y estaban juntos constantemente unánimes en oración con María, la madre de Jesús, varias mujeres y más. Los hermanos de Jesús
Durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 estaban juntos en un mismo lugar, Pedro se puso de pie. La Biblia me habla de que ellos no solamente se veían de domingo en domingo, ellos tenían una coinonía que sobrepasaba eso. Ellos vivían juntos. El dolor, si alguien necesitaba algo, uno iba y vendía y se lo daba. Si alguien no tenía para el pasaje, uno iba y se lo daba. Eso era lo que vivían los discípulos. Eso era lo que vivían los apóstoles. Por eso era que la gente veía y decía, esos son seguidores de Jesús. La gente lo veía y decía, esos son seguidores de Jesús. Porque ya los reconocían. Muchas veces, como hablaba el predicador de ayer, no nos damos a conocer. Porque no hacemos lo que los discípulos hacen, no hacemos lo que Jesús hacía. Y eso acontece mucho en esta época. ¿Y qué pasó? Y yo me ponía a ver algo, yo decía, ellos estaban unidos, ellos estaban orando. Ellos tenían necesidades, ellos tenían pruebas. Ellos tenían su familia. ¿Usted cree que ellos tenían que estar con su familia? ¿O usted cree que no tenían obligaciones? Pero ellos estaban ahí, ellos estaban orando. ¿Y qué pasó en el capítulo 2? ¿Qué pasó en el capítulo 2? Descendió el Espíritu Santo, los llenó, se les repartieron lenguas de fuego y el Señor hablaba algo en mi corazón. Muchas veces no recibimos más de Dios porque estamos en desunión. Muchas veces nosotros limitamos el poder de Dios. Dios nos quiere llenar a todos, pero nosotros por estar en desunión, en contienda, en problemas, en ira, limitamos el poder de Dios en nuestra vida. Dios es un Dios ilimitado, pero nosotros le ponemos límite a Dios. Nosotros le decimos, no, tú no me puedes llenar hoy. Nosotros somos quienes ponemos límite a Dios. Y cuando le ponemos límite a Dios, estamos en un grave problema porque estamos exentos a que el día de mañana pueda venir algo en mi vida y yo no tenga el revestimiento necesario porque Dios me lo quería dar, pero yo porque no quise recibirlo, lo perdí. La siguiente. Hermanos, a diario vivimos una guerra por nuestra salvación. ¿Cuántos sabían eso? Nosotros estamos aquí en la batalla y en la guerra y el enemigo no quiere que nadie se salve. El enemigo quiere que todos tengan, que les pase lo que le pasó a él. Él fue destituido, él perdió todo. Y cuando estudiaba este mensaje entendí algo. Necesito 2 personas que pasen adelante, 3 personas que pasen adelante para hacer un ejemplo cortito. 3 personas rapidito. ¿Falta una persona? Estás ahí, tú vas ahí. Ven, hermano. Usted le va a hacer fuerza a ellos dos. Usted le va a hacer fuerza a ellos dos. Ajá, usted le va a hacer fuerza a ellos dos. De frente, hágale fuerza. Ajá, empújelo. No importa, empújelo. Usted es un amigo ahorita mismo, empújelo. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué están viendo ahí? ¿Pudo o no pudo? No pudo. ¿Por qué? Estaban unidos. Y el Señor me enseñaba algo, que muchas veces nosotros vamos a la guerra, pero vamos en desunión. Y cuando vamos en desunión, acontece algo en la guerra, que el primero que sobrepasa la defensa del otro tiene el 50% de la victoria asegurada. Y si los de adelante, estoy hablando, discúlpenme, de los pastores, si los pastores están en división,
Los pastores son los que van adelante. Y si los pastores están en división y el enemigo sobrepasa esa barrera, el pueblo está desprotegido. Estoy hablando de que necesitamos vivir bajo la perfecta unidad de Dios. Gracias. Y eso muchas veces es lo que acontece. El enemigo logra pasar la defensa. Logra pasar la defensa. Y cuando pasa la defensa, el pueblo es vulnerable. Necesitamos entender que necesitamos vivir bajo la perfecta unidad de Dios. Cuando vivimos bajo la perfecta unidad de Dios, tendremos una vida de conquista. El poder, el grato de Dios se hará más evidente en mi vida cuando estoy unido a mi hermano, cuando oro por mi hermano. La excelsia, ¿qué es la excelsia? La excelsia es la autoridad conferida por Dios. Yo no puedo, la autoridad no se me puede manifestar en mi vida si yo guardo rencor en mi corazón, si yo no le hablo a alguien, si yo estoy hablando, le tengo envidia a alguien. La autoridad no se puede hacer evidente en mi vida. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, necesitamos entender que la perfecta unidad conviene a nuestras vidas. La tierra gime, clama por la manifestación de los hijos, pero unos hijos que estén perfectamente unidos al cuerpo de Cristo, que estén perfectamente unidos a la visión. En la Torre de Babel todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo deseo, todos tenían un mismo anhelo, que se construyera la torre. ¿Cuál es nuestro anhelo en esta casa? ¿Cuál es nuestra visión en esta casa? ¿Cómo estamos viendo esta casa? ¿Qué pasa cuando Dios nos da la visión? Cuando Dios da la visión de algo, soy yo perfectamente unido para decir, aquí están mis manos. Soy yo perfectamente unido para decir, no, aquí están mis manos, yo estoy dispuesto a servir. Muchas veces eso pasa en los ministerios, que hay una visión, pero la visión nos apoya. Eso entra en la unidad. Porque cuando somos unidos apoyamos todo. No lo que a mí me gusta, todo. Y bueno, Dios le bendiga y le dejo con este mensaje.